algo positivo. ¿Cómo miraría la sexualidad en el mundo bíblico? Pues yo pienso que positivo, Algo distinto a la cultura griega. Ajá. Bíblico. Entonces, el mundo bíblico tiene una actitud bastante positiva en cuestión de la sexualidad. Lo ven como el regalo de Dios, y bueno, también con el matrimonio. Y para aquellas culturas donde la supervivencia es necesaria, donde necesitan tener manos de obra, también es importante que el dicho de crezcan y multiplíquense. Entonces es algo que es muy positivo, pero siempre y cuando la sexualidad también tiene que estar de alguna manera destinada o en relación a la vida. Una práctica que no vaya a la vida por aquellos conceptos de que ellos entendían que el semen está limitado y que ellos no creían que el hombre producía mucho semen, mucha semilla. Entonces ellos equivaldrían o pensarían que se comete un asesinato cuando no va a llevar o con la intención de dar vida. Y bueno, sabemos que ahora no todas las relaciones llevan a la vida, ¿verdad? Y también la Biblia parece ser que los movimientos ascéticos no los ven muy bien. Las personas que se abstienen de no tener relaciones sexuales prácticamente es una práctica muy rara. Existía en el mundo bíblico, pero no era lo común. La mayoría de la gente se casaba, tenía sus hijos más que hijas, vivía feliz. Hay ciertos grupos, por ejemplo el grupo de los esenios, donde se creía, se cuestiona ahora si es que hubo un grupo de verdad o simplemente eran peregrinos que venían de la Jordania para pasar a Jerusalén y se establecieron como un hospedaje allí en Qumran. Y esto explicaría por qué es que hay huesos de mujeres, porque se creía que los esenios no se casaban, pero la arqueología ha demostrado lo contrario. Parece que también entraban como todo mortal, pero posiblemente se abstendrían de ciertas prácticas durante ciertos periodos o durante ciertas celebraciones. Sería como el caso, por ejemplo, del sumo sacerdote cuando iba a hacer la celebración de la Pascua, que no podía tener ningún tipo porque se contaminaba, si tenía un sueño húmedo, y así que lo tenía que estar cuidando en el sueño para que no tuviera ninguna... No dormí. Para que no se excitara, porque de lo contrario pues iba a contaminar a todo el sacrificio. No iba a ser no iba a ser la celebración si se contamina o tiene alguna eyaculación, ¿verdad? Entonces es probable que algunos esenios posiblemente en algún momento de su vida decidieran no tener abstenerse de ciertas prácticas, pero parece ser que ese no era el común de toda la vida. También se sabe de algún caso de algún hombre que le recriminaban el que no se había casado, y él dijo que se había casado con la Torah, solamente por el estudio de la Torah. De hecho, San Pablo también habla de eso, ¿no? De abstenerse un tiempo, dice, por dedicarse a la oración, pero no mucho tiempo para no caer en las garras de la concupiscencia, del demonio. Parece ser que Pablo también va con esa línea. Entonces, cuando aparecen movimientos como el movimiento de Jesús, parece que va a ir en contracultura. Cuando llegan en el mundo griego, los griegos también tenían una concepción de la sexualidad muy diferente al mundo bíblico, ¿no? Para los griegos prácticamente, si toda la teología que dominaba o la filosofía que dominaba es que el cuerpo tiene prisionera al alma. Entonces hay toda una eterna lucha por liberarse el alma, liberarse del cuerpo, y también condenar todas las prácticas, condenarlas siempre y cuando causaran desenfreno, porque el punto medio para los griegos va a ser eso, ¿no? De querer domesticar por medio de la ascesis, por medio de abstenerse. Así como se le pone un límite a la comida y a la bebida, también se le tiene que poner un límite a las prácticas sexuales. Cualquier práctica sexual también va a ser causa de escándalo. Cuando el cristianismo entra en contacto con el mundo griego, parece ser que se sintió muy atraído por esta cultura y por esta manera de entender la sexualidad.
Y en vez de leer los escritos de Pablo, de leer los escritos o los dichos de Jesús por lentes de la cultura hebrea, pues parece que se dejaron seducir más por la cultura griega. Tomaron prestado muchas de las ideas del cuerpo, de la división esta maniquea del cuerpo, del alma. En vez de ver el cuerpo como una totalidad, lo vieron más bien como su función separada, comenzaron a condenar una parte y elevar la otra, ¿no? La parte de la carne es mala, la parte espiritual es buena. Todo lo que tiene que ver con el alma es bueno, porque siempre el alma está en esa eterna lucha de querer volver a las estrellas, como decía Platón, ¿no? Y para eso hay que abstenerse de ciertas prácticas. Y los cristianos parece que se sintieron bastante atraídos por ese tipo de filosofía y razonamiento. Y bueno, los padres de la iglesia vinieron a reforzar esas ideas, especialmente con la figura de Jerónimo, de Agustín y de Ambrosio, de San Ambrosio. Vinieron a reforzar todas estas teorías, y esta es prácticamente la teología que nosotros hemos heredado en cuestión de la moralidad de la sexualidad. Una moralidad que, bueno, o sea, a veces puede estar retando, y parece ser que no hay, en cuestión del pensamiento, en cuestión de materia sexual, parece ser que no ha habido mucho avance en ese. Todavía seguimos viendo la sexualidad casi como algo malo, algo que hay que dominar, algo que controlar, casi que cuando uno escucha los razonamientos viene rápido a la memoria las teorías de Agustín, la teoría de Ambrosio, la teoría de Jerónimo acerca del cuerpo, acerca de la abstención, ¿no? Grandes problemas se dieron en el siglo III acerca de quién agradaba mejor a Dios, si las personas que se casaban agradaban a Dios mejor, o las personas que no se casaban. Bueno, Jerónimo, que representaba el ala más conservadora, dijo que las únicas personas que podían agradar a Dios eran las personas que permanecían célibes. Y de allí viene este otro sentido de ver el celibato como una virtud prácticamente. Pero ya tenemos casi 4 siglos de distanciamiento de lo que sería el movimiento de Jesús. ¿Sería el celibato en tiempo de Jesús una virtud o sería más bien un escándalo? Porque nosotros casi ya no nos entretenemos de ir a investigar qué tipo de sexualidad tendría Jesús, si la pondría en práctica o no. Casi que nosotros ya damos por hecho de que Jesús escogió ser célibe, y como lo entendemos nosotros ahora. Casi que no nos ponemos a pensar que prácticamente la teología o lo que sabemos nosotros acerca ahora de la sexualidad o de la moralidad prácticamente tiene su origen en el siglo III y IV. Y rara vez llegamos hasta el siglo I para ver que posiblemente las personas que no se casaban de alguna manera contradecían lo establecido o iban en contra de las instituciones o de la manera de aquella cultura de ver la familia, de ver a la persona, ¿no? Una persona que no se casaba, pues no solamente ponía entredicho su masculinidad, sino también era vista como una persona prácticamente atípica, social, que ponía en peligro no solamente el heredar la tierra, y poner también en peligro la llegada del Mesías, porque los judíos en cada niño miraban un candidato a ser el Mesías. Los movimientos ascéticos no son exclusivos tampoco del mundo bíblico. También en el mundo grecorromano hay movimientos donde personas por ciertos valores o por ciertas filosofías se abstienen de casarse. Y es muy probable que en el movimiento de Jesús estas prácticas, no había una norma oficial de decir todos los que quieran seguir a Jesús tienen que ser casados. Más bien parece que era una pluralidad de ideas. Por allí Pablo va a comenzar a decir que cada quien se quede en el lugar en que fue llamado. Fuiste llamado, tuviste la llamada cuando estabas casado, quédate casado. Fuiste llamado estando soltero, quédate soltero. Y pues sabemos que hay movimientos de personas que no se casan. Hay personas que se abstienen por diferentes valores, ¿no? Cuando nosotros estudiamos ya el por qué la gente no se casa o por qué del celibato, nosotros queremos justificar ya una actitud que ahora es la que la iglesia promueve y quiere, ¿no? Que el sacerdote no se case porque así fue Jesús. Y probablemente esa no fue la razón por la cual Jesús no se casó.
Sabemos que hay grupos que estaban posiblemente cuestionando el status quo del imperio, que requería que toda la gente se casara. Al estar hablando de si se casaban o no se casaban y de en el contexto de esta época, casarse obviamente está relacionado con las relaciones sexuales, pero habría solteros tal vez que practicaban sus relaciones sexuales sin haberse casado de acuerdo a la época. Sería muy difícil, porque O sea, no, yo creo que habría, pero sería considerado como robo. Si tú estás casado y tú te metes con una mujer que le pertenece, la mujer siempre le pertenece a alguien. La mujer le pertenece. En la Biblia se menciona mucho en esta época las prostitutas. ¿Qué rol jugaban las prostitutas en la sociedad? Esto ahorita lo vamos a ver. Pero si vamos a suponer el caso hipotético de que no fuera una persona prostituta. La mujer siempre le pertenece a alguien. La mujer no es independiente. Si una persona, si un hombre viola a una virgen, hay toda una serie de leyes para que le restituya al padre el precio de la virgen, porque pierde una mercancía. La mujer es mercancía. Entonces, y si tú te metes con una mujer que está casada, es un robo, porque la mujer le pertenece al marido. Entonces es considerado como si fuera robo. Ahora, si tú frecuentas a la prostituta, vas a ser visto como una persona, desde el punto de vista posiblemente cristiano, no va a pasar, no, va a ser menos sancionado que si fuera con una persona que no es prostituta. Pero en el punto de vista judío, Jesús vivió como que judío. Si Jesús se hubiese metido o cualquier judío se hubiese metido con una prostituta, sería mal visto por cuestiones a lo mejor de pureza, de estar contaminando la semilla, de estar entregando la semilla, porque la semilla le pertenece a Dios. El semen está dirigido a la vida, y si tú te vas con la prostituta, si el judío se va con la prostituta, está prácticamente contaminando la sangre. Sería perder honor, tener buena reputación, equivaldría a la vergüenza, y también habría sanción, ¿no? Especialmente si se meterían con la prostitución sagrada, que son los casos que tenemos mucho en la Biblia. No habrá prostitutos sagrados y no habrá prostitutas sagradas. Hay muchas leyes en el Decálogo, en Deuteronomio. Y estos prostitutos o estas prostitutas que estaban en torno al templo o en torno a la divinidad, son las que ayudaban a la fertilidad. La divinidad necesitaba ayuda para poder seguir dando vida, entonces tenía sus representantes. Tú ibas, pagabas al prostituto, dabas tu ofrenda a la divinidad, pagabas al prostituto, a la prostituta, y se metían, y una relación casi sagrada, ¿no? A lo que a mí me llama la atención en esto, y de donde vengo también, es por ejemplo el relato de la, no me acuerdo del nombre de la persona, que se le muere el primer esposo y luego se mete con el suegro. Al parecer, al venir el suegro, era una práctica muy común. Es la ley del levirato. La ley del levirato. La ley del levirato de la mujer que se aventó a los 7 maridos. No, a la que a Onán en Génesis. Se convirtió en prostituta. Entonces era muy común que estas personas visitaran a las prostitutas sin ningún prejuicio. No con el prejuicio, a lo mejor no con el prejuicio nuestro, pero sí con el prejuicio de que estarían contaminando, de cuestión de pureza. Y cuestiones de pureza no tienen muchas veces que ver con cuestiones de moralidad. Pureza simplemente es fuera algo que contamina, algo que está fuera de algo. La pureza no tiene la connotación que tiene nosotros ahora. ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros hablamos de qué es lo puro? Todo lo que está en su lugar. Si yo ahorita comienzo a sacar una cerveza y me pongo aquí a tomar, estoy impuro. ¿Por qué? Porque estoy fuera de lugar. Tiene que ver con el contexto. Si tú ahorita haces un desnudo, fuera de lugar, impuro. Pero en cambio, si estás en la sauna y te quitas la camisa y te quitas el pantalón, bueno, estás en el contexto, estás dentro de. Entonces, desde el punto de vista antropológico, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, siempre que se
transgreden fronteras, causa impureza. Entonces probablemente el hecho de que el pueblo, el semen que estaba destinado a la vida se frecuente con la prostituta, estaría perdiendo honor, estaría poniendo honor. Claro que si la prostituta está dedicada al templo, allí ya no solamente estaría perdiendo honor, ahí estaría perdiendo y recontaminando la semilla, dedicándosela a una divinidad en vez de dedicársela a Yahvé, ¿no? Entonces la prostitución no tiene las mismas connotaciones o no tiene la misma condenación por la cual nosotros la condenamos ahora. Tienen otros tipos de experiencia. En el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, comienza con una historia que a veces este texto cambia. Ahora, cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de matrimonio y también cuando hablamos de divorcio, entiéndase que no estamos hablando a como nosotros lo entendemos ahora. Mateo 19, capítulo 1. Cuando acabó Jesús estos discursos, o sea, ¿cuáles discursos? Todas las enseñanzas acerca de la comunidad, ¿no? Partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente, los curó allí. Se le acercaron entonces unos fariseos que para ponerlo a prueba le preguntaron, aquí vamos a ver quién es la cuestión de la ley, cómo se debe interpretar la ley. También sería espero que este texto pueda arrojar luces hermenéuticas para ver cómo podemos utilizar los mismos textos, porque un texto puede ser utilizado de diferentes maneras, y también Jesús tiene su hermenéutica. Bueno, él todavía no sabe que está haciendo hermenéutica, pero también Jesús, en la manera de seleccionar textos, está haciendo o se está inclinando por un tipo de relectura, ¿no? Entonces, la idea de que todo comienza en Galilea y que viene a sanar y a salvar y que está dando vida, era para que la gente se alegrara, pero parece ser que la gente le pone la traba, ¿no? Aparece en la figura de los fariseos para ponerle a prueba casi que la misma historia están haciendo el papel del diablo, ¿no? De Satán. Y le preguntaron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Bueno, nosotros ya sabemos que los fariseos le están poniendo a prueba. ¿Los fariseos sabrían esto? ¿Los fariseos tendrían la respuesta a esta pregunta? Sí. Seguramente tendrían la respuesta. Lo que estarían tratando de averiguar serían los casos hipotéticos de aplicar la ley en determinados momentos. La pregunta entonces tiene que ver en torno al divorcio. Ponerlo ¿puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, bueno, el repudiar a la mujer estaba permitido en el mundo bíblico. Cualquier persona, cualquier hombre podía repudiar a su mujer por prácticamente cualquier motivo. Y por eso Jesús los reta a los que son los maestros de la ley, a los sabios de la ley, les dice, a ver ustedes, lean sus escrituras. ¿Qué dice Él respondió, ¿no han leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre. Los está mandando a la historia de la creación. De manera pues que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el ser humano. Le preguntaron, ¿por qué entonces prescribió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? O sea, están haciendo una lectura bastante apologética, bastante fundamentalista. ¿Por qué Jesús comienza dando este texto de la creación, de que lo que Dios ha unido no lo separe el ser humano? ¿Y por qué Jesús no permite que la gente se divorcie? Porque no era una injusticia. El que se divorciaran de una mujer, dejándola tirada, era una injusticia. Entonces Jesús estaría tratando de evitar o exponer a la mujer, porque si la mujer es repudiada, ya nadie la va a volver a recoger. Ningún papá va a volver a recoger y entonces ¿en qué iba a terminar la mujer para poder sobrevivir? Prostituyéndose. Entonces por eso, y el énfasis también parece ser que puede ser repudiada por cualquier caso. Mateo o Jesús parece ser que va a aceptar el divorcio solamente en el caso de la porneia, en el caso de alguna inmoralidad. Vamos a ver.
Entonces, el hecho de que Jesús recurra a sus escrituras, el hecho de que Jesús recurra a la historia del Génesis, es porque desde el principio en la mente de Dios no es bueno que el ser humano esté solo. No es bueno que el ser humano, porque esta era la mentalidad que ellos tenían. Ellos tienen esta mentalidad y bueno, se mueve Jesús también con esta mentalidad de que el ser humano es un ser social, que entra en relación. Y comienza con esta historia. Y luego dice, Jesús les dijo, Moisés se los permitió repudiar a sus mujeres a causa de su corazón a su cerrazón de mente, pero al principio no fue así. Y prácticamente Jesús les dice, les digo que el que repudia a su mujer no por fornicación o por inmoralidad y se case con otra comete adulterio. O sea, prácticamente no puedes ni siquiera meterte porque ya vas en contra de los derechos de la persona de la mujer que ha sido repudiada. Y este sentido de Jesús de usar sus escrituras de una manera liberadora para defender a la mujer, nos podría pensar cuál texto tiene más peso, el texto de la historia de la creación o el texto de Moisés donde se permite el divorcio. ¿Se acuerdan que hay un principio que nosotros siempre estamos enfatizando? La Biblia tiene más de una voz. No tiene solamente una voz, no tiene una sola manera de ver, de entender el mensaje. Siempre hay más voces, siempre hay más corrientes religiosas en este caso, o maneras de entender el texto. Entonces parece ser que lo que está promoviendo Jesús es una ley que no vea a la mujer como si fuera una condición, porque su casa, su movimiento de Jesús es un movimiento de hermanos y de hermanas, y la mujer ya en este sentido no sería como vista como mercancía, le estaría dando un grado, o podemos decirle le estaría dando un apoyo, o considerándola alguien importante, alguien igual. Bueno, no tan igual, porque por mucho de que Jesús también viene a defender la causa de esta gente, de las mujeres, no quieren hacer de Jesús el primer feminista, porque también Jesús está condicionado por su historia. Jesús también está condicionado por sus prejuicios, pero da la impresión de que en ciertos momentos Jesús reta y cuestiona ciertas instituciones, en este caso la institución del matrimonio, como que la abre, o la institución, por ejemplo, de la esclavitud. Y yo creo que una de las cosas que también fue muy atractivo del cristianismo fue el hecho de que permitió a personas no casarse. Si hay algo histórico en los movimientos cristianos, en las diferentes ramificaciones del seguir a Jesús, es que el hecho de que hubo personas que no se casaron. Y ya el hecho de que hubo personas que no se casaron y que se agruparon, por ejemplo, en torno a la figura de las viudas, pues la mujer posiblemente, muchas de ellas se sentirían libres. Tal es el caso de Pablo y Tecla, en esta obra apócrifa de Pablo y Tecla, donde Tecla no se casa, está comprometida con un tal Damaris, y al momento que escucha a Pablo, decide no casarse y comienza a predicar. Esta sería la otra voz de que la mujer se quede en casa, que la mujer no hable. Serían estas historias que fueron atractivas para otros grupos que se agruparon y que de alguna manera vinieron a demostrar de que había otras formas también de vivir la sexualidad. Ahora, el hecho de que la gente no se case no quiere decir que no tenga relaciones sexuales. Esa palabra en el griego, si la tienen en paréntesis o en corchetes, es que en algunos manuscritos posiblemente no esté. Aquí la trajeron en caso de infidelidad. En el 19, ¿qué era? 19:9. Esta la puso aquí en fornicación. Y la nota de pie de página dice lo siguiente: 9. Dada la forma absoluta de los paralelos, Mateo y Lucas, es poco verosímil que los tres hayan suprimido una cláusula restrictiva de Jesús
y más probable es en cambio que uno de los últimos redactores del primer evangelio la haya añadido para responder a una determinada problemática rabínica. Esa palabra en el griego es porneia, pero en algunos manuscritos no está, porque para dar la impresión de que Jesús permite. El problema es si esto parece ser que fue añadido. Pero, y también el otro problema, esta variante en la crítica textual tiene muchos problemas, porque da la impresión de que unos manuscritos la conservan, otros no, y también da la impresión de que no sabemos exactamente a qué se refiere. Porneia puede ser inmoralidad, fornicación, concubinato, y hay, ¿quién más traduce otra? ¿Quién tiene otra traducción de la Biblia? Vayan al 19:9, por favor. Fornicación, concubinato. ¿Alguien más tiene otra? Adulterio. Vean, las traducciones son diferentes. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Jesús está permitiendo el divorcio? Esta sería la causa por la cual, según este texto, Jesús sí permite el divorcio. En el caso de que haya un concubinato, Jesús permitiría el divorcio. En el caso de que haya un adulterio, Jesús permitiría el divorcio. Pero no sabemos. Esta palabrita representa verdaderamente varios obstáculos. Te da a entender como si lo permite, ¿no? Si lo permite. Y si pues ya está viviendo con alguien, tiene su concubina. O sea, se casa con otra, comete adulterio. De acuerdo a esa traducción, sí. Parece ser que hay una práctica que no sabemos exactamente cuál de las prácticas era, si sea de infidelidad, o si fuera de adulterio, o si fuera de concubinato, porque recuerden que la gente de la antigüedad, la familia no se entiende como se entiende hoy. Esta idea romántica del papá y la mamá y con el perro lanudo y el hijo a un lado y la camioneta también, esa es una historia americana. Las familias de Jesús son familias pues bastante amplias, bastante diversas, y donde también existía, el hombre puede tener la mujer que pueda mantener. Y las mujeres conviven muy felices, las mujeres no andan como las brujas, ¿verdad? Las mujeres conviven y atienden al marido. Esa es la mentalidad hasta el día de hoy. Hay ciertas aldeas en el mundo, por ejemplo, bueno, da la impresión de que Jesús entonces, si la norma, si el común de la comunidad es de que tú hombre, tienes el poder de casarte con quien tú quieras, y el día de mañana, de acuerdo a la ley, te asiste la ley, te asiste el derecho de repudiarla firmándole el acta de decir tú ya no eres mi mujer y aquí está tu papelito, por el motivo que ustedes quieran. Entonces esa era una cultura o una ley bastante atractiva para los varones, ¿verdad? Porque ponía esta cultura, vamos a llamarle machista o falocéntrica, donde el poder del falo es el que reina, se rige por el falo, ¿no? Y de pronto viene Jesús y dice, no, esta manera de organizar o esa manera de relacionarse no va a seguir más, porque en la historia de Jesús, o el argumento que Jesús da, desde el principio Dios los crea en igualdad. Entonces es una reinterpretación liberadora que Jesús hace para las mujeres. Jesús hace una reinterpretación de los mismos textos, no de la misma ley, porque unos están citando la tradición de Moisés y Jesús está citando el Génesis, la tradición de las historias de la creación, donde en la mente de Jesús, tanto hombre como mujer salen de la mano creadora de Dios y ambos tienen igualdad de dignidad. Y entonces por eso, y miren, fíjense que Jesús le en sus escrituras, dice, por eso abandonará el hombre a su casa y se unirá a su mujer. Regularmente era al revés, era la mujer que abandona la casa. Pero parece que ya había hombres que no tenían casa y a lo mejor se fueron con la mujer que tenía su casa. Bueno, con la suegra. Bastante interesante. Pero ahorita sí está pasando. Entonces, bueno, volviendo a nuestro texto, da la impresión de que hay un tipo de situación y la propuesta de Jesús está causando escándalo en relación al matrimonio. Si esta es la situación,
no solamente perdió prácticamente a todos los hombres, Jesús perdió especialmente a los fariseos que le estaban preguntando la cuestión de si es bueno repudiarlo o no, y también va a perder a los discípulos, fíjense, a su comunidad. ¿Por qué? Porque no van a querer dar todavía los privilegios. La sociedad, por el simple hecho de que lo nombre a una persona hombre, le da ciertos privilegios. Tiene ya prescripto ciertas cosas que van a ponerlo en ventaja en comparación a la mujer. Le dijeron sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae a cuenta casarse. Entonces, ya no son los fariseos, ya es gente de su grupo que está encontrando difícil esta práctica de Jesús, esta enseñanza de Jesús. 10. Estamos en el 10, mi niña. Entonces, ya le está costando a la comunidad de Jesús. Entonces, los discípulos prácticamente estarían más en la línea de los fariseos. Estarían más con la interpretación de los fariseos porque ese era el común de las interpretaciones, ¿no? El hombre es superior, la mujer es inferior, el hombre puede divorciarla en cualquier momento, pero ahora que Jesús cambia y amenaza con una advertencia de decir que la persona que se case con una repudiada va a cometer adulterio, entonces la situación va a ser diferente y los mismos discípulos van a decir, bueno, mejor no me caso. Mejor no me caso y así no tengo que entrar en estas discusiones y en estas polémicas. Pero no dice con una repudiada, solo dice y se anteriormente. En el versículo anterior acababa de decir que el que se case con una repudiada comete adulterio. No, se casa con otra, dice mi versión. ¿En qué versículo está leyendo? 9. Es con la repudiada. Porque el contexto lo dice. No. Les digo que sí, que quien se divorcia de su mujer, y ahí viene el paréntesis, si no es en caso de concubinato, y se casa con otra. Con otra, pero el contexto te da que está hablando de la repudiada. La que repudió él. Y para casarse con otra que no esté repudiada. Ay, como que me da la duda. Puede ser con otra mujer solamente, puede ser con otra repudiada. Porque el contexto está hablando el contexto te lo da de la repudiada. Bueno, independientemente si es repudiada, a ver, quiero entenderte la duda. ¿Qué le aumentaría o le quitaría el argumento de que Jesús está prohibiendo que se repudie a la mujer? No, que comete adulterio. Dice, ahí le está dando la condición al hombre de que si se casa con otra mujer, repudiada o soltera, otra, comete adulterio. Comete adulterio. Pues eso es lo que estamos diciendo. Porque votó a la otra. Porque el hombre puede votar a la mujer que quiera. A las que quiera. Sí, pues, pero está haciendo adulterio, ¿no? Según la ley de Moisés, no. Según Jesús. Pero según Jesús, sí. Eso es lo que estamos diciendo. La nueva. O sea, los mismos textos están dando interpretaciones diferentes. Los fariseos van a la ley de Moisés porque la ley de Moisés aprueba repudiar y aprueba volverse a casar y no cometen adulterio. En cambio Jesús ahora sanciona esa interpretación, va a la historia del Génesis y dice que no solamente no se puede repudiar, sino que también la persona que se repudie por motivos de casarse con otra persona, independiente de repudiada o no repudiada, comete adulterio. Entonces Jesús es más severo. Padre, y también da una explicación de por qué Moisés actuó de la manera que actuó. Porque le dice, es por la cerrazón de ustedes, el corazón duro. Y yo creo que aquí son las cuestiones de cuando ya te haces tú la Biblia, o sea, cuando ya tienes tú y no dejas permitir que existan otras interpretaciones. Sí. Parece ser que Jesús ve que en los textos bíblicos se pueden dar por varias interpretaciones. Ahora, bueno, uno va a decir, bueno, a esta gente le cuesta trabajo, a esta gente porque está casada con la ley. Una persona que ya sabe la Biblia y que ya entiende la Biblia, es lógico que le va a costar más trabajo que desmontar todo el conocimiento que ya tiene de la Biblia, de una persona que es por primera vez lo van guiando y va a decir, ay no, como que sí hace sentido, porque no tiene toda esta cultura condicionante, porque la Biblia te va condicionado para ver el texto de esta manera. Entonces, los fariseos
al estar condicionados por la ley, si Moisés nos dice esto y nosotros somos representantes de la ley, pues es lógico que les va a costar trabajo, desaparecen de la escena, pero también le está costando trabajo a los discípulos de Jesús. Y esto probablemente venga del Jesús histórico, porque serían dichos difíciles de explicar. Entonces, le están costando. ¿Por qué le está costando trabajo a los discípulos? Porque tiene que dejar a un lado sus prejuicios, tiene que también aprender a dejar sus privilegios. Porque son machistas. Y van a tener que aprender a reinterpretar las escrituras, no desde el punto de vista del fariseo, sino desde el punto de vista de Jesús. Y esto, por eso dice, bueno, mejor ahí no nos metemos. Y Jesús los escandaliza más. Dice, no, pero él respondió, no todos entienden este lenguaje, sino a quienes se han concedido. ¿Quién se le ha concedido? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el que ha concedido? Dios. Dios es el sujeto. Entonces, no toda la persona puede entender, o sea, para abrirse, para entender otra manera de pensar, si estamos hablando de textos, de Biblia, también los textos parece ser que Dios habla por medio de la Biblia, pero también requiere que la gente pueda abrirse, ¿no? Y luego viene con este dicho, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Y quien puede entender, que entiende. Entonces, ok. Ahora bien, aquí entramos a los temas de los eunucos. Él se hizo eunuco por los reinos de los cielos. ¿Qué está detrás del texto? ¿Qué estará detrás del texto? Primeramente entendamos el término de los eunucos. ¿Quiénes eran los eunucos? ¿Qué hacían y cómo se hacían eunucos? ¿Qué condiciones, qué características tenía el eunuco? Castrado. Castrado. Así nacieron en el seno de su madre, dice. Acá hay 3 tipos de eunucos. Así nacieron desde el seno de su madre, un tipo. Okay, Hay sí. eunucos hechos por los hombres, el segundo tipo. y otros. Y hay eunucos que así mismo se hicieron. 3 tipos de eunucos. Ahora, solamente estamos hablando ahorita de qué es un eunuco. La palabra eunuco, ¿qué es una persona eunuca? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Que le falta el pene, los testículos. ¿Qué les falta? Los testículos. Los ¿No? testículos son mutilados, ¿no? Equivale a una mutilación. Les atrofian los testículos para no tener placer. ¿Con qué finalidad se hacían? Con muchas finalidades. Ahora, los eunucos tendrían buena reputación en un mundo que se necesita el cuerpo humano, como estaban catalogados. ¿Leyeron el articulito que les envié, verdad? Sí, sí. Ok. En un mundo donde para ser considerado hombre necesitas tener el pene, sería la idea del eunuco, ¿sería una persona aceptada o sería una persona rechazada? Rechazada. Una persona que no puede demostrar su hombría, su masculinidad. Una persona que está, que tú lo ves y es un hombre. Bueno, algunos de ellos no van a tener estas características, porque especialmente la voz. Y bueno, esta fue una práctica hasta por la Edad Media, ¿no? Con los castrati. No sé si todavía en la ópera se castran a personas para dar un tipo de voz. Pero Pero en el siglo I, entonces, una persona que es eunuca no tiene buena reputación. No puede demostrar su hombría, no puede demostrar que realmente es hombre. Pero no es porque no tiene pene, porque el castramiento no es quitarle el pene, es quitarle los testículos, ¿no? Porque si no, ¿cómo haría la pila? ¿Haría qué? La pila, ¿cómo hacen la pis? ¿Cómo hacen la pis? No, por eso. Lo que le atrofian los testículos, pero también el estigma de no poder tener una erección y no poder penetrar a la mujer. Entonces hay un estigma moral. Y por eso es que entonces por eso es que los castraban o los dedicaban a cuidar el harén. Ahora, no todos los eunucos gozaban de la misma deshonra. Hay mucha literatura en torno a los eunucos en la literatura griega.
hay eunucos que gozaron de mucho poder, de mucho prestigio, porque están cuidando al harén. Bueno, vamos a encontrarnos con otro eunuco en el capítulo 6, allá de los Hechos de los Apóstoles, y parece que es una persona que tiene su dinero. Entonces no todas las personas eunucas, por el simple hecho de ser eunucas, no gozaban todos del mismo grado de aceptación o de discriminación. Hay cierto tipo de personas. Generalmente serían personas entonces que no pueden demostrar su masculinidad. Serían personas que no eran aceptadas dentro de la comunidad. Serían vistas con recelo. Y todo el mundo los conocería también porque eran muy típicas dentro de los palacios. Daniel, por ejemplo, se cree que era eunuco. José, según en la tradición, también José el soñador era eunuco. Y por allá hay un relato en la novelita donde se le va la Putifar y José sale huyendo. La Putifar lo mete en la cárcel. La Putifar es la que lo mete, la esposa de Putifar es la que lo mete a la cárcel. Bueno, Herodes el Grande, el que mataba a todo mundo y el que tenía no sé cuántas mujeres, según Flavio Josefo, tenía a su eunuco amado y que él era el que le calentaba la cama. Así como una expresión así como, léanse otras cosas, ¿verdad? Y cuando se murió solo con el eunuco. Cuando lo mataron los últimos días de Herodes el Grande, el único que supo todos los secretos fue el eunuco. Eso era muy común en aquella época, muy común en aquel mundo. Entonces la gente estaba acostumbrada a conocer de los eunucos, pero lógico, la gente también tenía esta doble moral. Si el eunuco estaba arriba y tenía acceso a todo el ambiente del harén, pues es lógico, o del palacio, es lógico que los eunucos también escalaban poder. Pero si era un eunuco de baja categoría, pues todo el mundo. Es como hasta el día de hoy la cuestión de la comunidad de las personas de orientación sexual diferente, ¿no? Si nacen en una situación de una economía bastante aceptable, dice, ay, qué refinado salió tu hijo. Pero si nace en Tepito o en La Lagunilla, de joto, de maricón o lo baja. O sea, el lenguaje cambia, Arturo, corta eso. Está como el chiste, ¿no? Cuando el hijo le confiesa a su padre que es gay. Claro, o sea, todo es cuestión de economía, es de la doble moral. Ahora, la otra cosa que la gente piensa que el eunuco, como le habían atrofiado la sensibilidad, que pensaban que no tenía deseos, y es una verdad. Hay un escritor de aquí de la universidad que sacó un libro muy interesante, muy bueno, que fue como que cambió toda la idea que tenemos de los eunucos. Los eunucos eran perversos, mientras los reyes pensaban que no hacían nada, tenían las manos, tenían la lengua, tenían todo, y ellos se daban banquetes, los otros acá defendiendo la vitalidad, y los eunucos teniendo al eunuco dentro, o sea. Pues sí, ellos pueden tener erecciones, lo que pasa es que no pueden tener descendencia porque han sido. No pueden tener descendencia, pero tenían placer, tenían sensación y se daban banquetes con todo el harén y claro, no perdían la virginidad y todo estaba bien, porque lo que se considera es la virginidad. Ok, entonces, este grupo de los eunucos fíjense que tristemente para la liturgia nos evitó estas cosas tan bochornosas de estar explicando que es un eunuco, porque ya lo quitó cuando aparece este texto en la liturgia, en el leccionario, dice, hay que se hicieron así por el reino, hay otros que se hicieron, pero ya le quitó la palabra eunuco. Dice, mira. Y uno se pregunta, si pudieron quitar la palabra eunuco, ¿por qué no quitan la palabra afeminado o homosexual? Que eso también no es una sola palabrita. Pero es ahí cuando uno dice, ¿qué fieles a la lectura? ¿Qué fieles? Bueno, volviendo Arturo paga. Arturo tiene que editar todas las clases. Aquí en la Biblia no, en el leccionario que se lee en la tradición católica. Porque las lecturas no se toman directamente de la Biblia, se toman del leccionario. Y allí en el leccionario le quitaron la palabra eunuco. Entonces, la palabra manipulada.
Bueno, le quitaron Los la palabra eunucos debieran de eunuco. hacer Bueno, y manda. entonces eso es lo que uno dice, porque si tienen el poder de quitar una palabrita, pues quiten otra. A ver, que no deberían de quitar ni una ni otra. Un montón. O sea, honestamente deberían de poner las dos y necesitamos entonces hacerle exégesis y decir exactamente qué es lo que manda. Ok, entonces, ahora, ¿cómo miraría Israel a los eunucos? Tendría la misma actitud que el pueblo de Grecia tenía acerca de los eunucos. Posiblemente era más radical, porque para el pueblo de Israel el cuerpo humano tenía que ser perfecto. Cualquier cuerpo imperfecto estaba descalificado, y así lo tenemos en las leyes del Levítico y del Deuteronomio. La persona que tenga el pene mutilado, los testículos aplastados, no podrán presentarse al templo, a ofrecer la ofrenda. Y esa era una actitud el eunuco iba a estar siempre separado. Ahora sí, el primer grupo de eunucos, ¿cuál era? Hay eunucos que... De su madre. Eunucos de su madre, hay en los testimonios de la literatura babilónica también creía que hay personas que nacen así. ¿Ustedes saben cuántas personas hasta el día de hoy nacen hermafroditos? O que no se les desarrollan la genitalia bien. Nacen muchísimos. Este es un caso muy alto. Lo que pasa que no se habla. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora con la técnica? Le reasignan al bebé, le reasignan regularmente favorecen Lo que al tiene varón. baja- Hay muchos casos de eso. Ahora estamos en el siglo I. Estamos en el siglo I, donde todavía la ciencia no está tan avanzada. Galeno, por ejemplo, el padre de la medicina, creía que lo mismo que tenía el hombre lo tenía la mujer. La mujer también tenía los testículos, también tenía nada más que era invertido. Y así la sabia ciencia dispuso que la mujer se quede adentro y el hombre se quede afuera, porque hasta en el mismo cuerpo. Galeno, el padre de la medicina. Hermano. Bueno, para tener el texto completo en el Nuevo Testamento, el otro pasaje que tiene que ver con un caso de eunucos es en los Hechos de los Apóstoles. Vayan por favor a Hechos de los Apóstoles, al capítulo, es una historia más elaborada, ya no son en el capítulo... Lo acabamos de ver, creo que con el hermano, con el padre. Qué bien. Okay. No, pero no, qué bueno, porque tuvieron la oportunidad de entrar en detalles con el texto, o no habló nada más de la misión universal. Un minuto para pregunta. Creo que es el capítulo 8. El capítulo 28, en el capítulo 8, versículo 26. Iba a ser mi tesis. También lo publiqué en un articulito. También tengo un articulito sobre este eunuco en uno de los libros de hace unos 4 años en inglés. En el capítulo 26, capítulo 8, versículo 26 dice: un ángel del Señor habló así a Felipe. Bueno, aparece. ¿De dónde viene Felipe? Era uno de los dos diáconos. ¿De dónde salió Felipe? Bueno, es el diácono de los 7. Era uno de los diáconos de los 7. Griego. Ajá, muy bien. La historia de Felipe también. Fíjense, Felipe está relacionado con Hierápolis, allá en Turquía, donde se cree, aquí en Hechos de los Apóstoles dice que Felipe tenía sus 4 hijas que eran profetisas, pero no sabemos nada de las 4 hijas de Felipe que eran profetisas. Pero hay una tradición de las hijas de Felipe como mujeres profetisas. Y el ángel representa entonces a la divinidad. El ángel representa y fíjense que el texto que está atrás, o el problema que tiene la comunidad de Lucas, es abrir la comunidad, abrir la frontera para aceptar a todo el mundo. Y le está costando trabajo abrirse a esas posibilidades,
Y ahora el ángel o la misión del Espíritu prácticamente es también incluir a la gente como el eunuco. Ese es el otro texto que resulta bastante atractivo para releerlo, porque daría a entender de que en el movimiento de Jesús todas las personas pueden tener cabida. Dice: ponte en marcha hacia el sur, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. En el sur también puede ser traducido como al mediodía. Todo es un simbolismo, o sea, la palabra puede ser del sur, puede ser de tiempo o puede ser de lugar, de orientación. Pero está dando connotaciones de ya geográficas, ¿no? Que va el camino de Gaza a Jerusalén. Y de camino de Gaza, porque esa era la ruta comercial. La ruta comercial, y también la idea de ir hacia el sur, no hacia el norte. Porque el sur también siempre representa lo más exótico, lo más... El templo también. Con esta excepción que en el pueblo de Israel, en Palestina, el sur es lo que es más rico, pero casi siempre en todos los países el sur es el más pobre. El sur es el más... Entre más al sur, más pobre. Al sur que son el teléfono. Hablando del sur. Y los padres son los que más suenan el teléfono. Porque son más ocupados. Ok. Entonces que va de camino al sur. Entonces que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Pongan atención en la historia. Felipe se avió y partió. Por el camino vio a un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace. O sea, este personaje ya tiene todas las de perder. Está en el desierto, es eunuco y además es negro. O sea, también ya entran cuestiones de raza. Todo tiene en contra del eunuco. ¿A poco ya en ese entonces también Ya los en negros ese tenían... entonces ya hay una discriminación acerca de la raza. La raza era vista, aunque no exclusivamente a los esclavos no se les esclavizaba por la raza. Se les esclavizaba, no tenían este concepto que tenemos ahora. Pero sí ya hay una tendencia a ver a la persona negra como una persona prácticamente estigmatizada o castigada. Por ejemplo, en el mundo bíblico, los de Cam vienen de esa tradición. ¿Se acuerdan de que Cam que vio la desnudez del padre? Y Dios, de allí nacieron todo este pueblo. Y entonces Heródoto también decía que la gente de Etiopía el sol les había secado. Bueno, aparte del cerebro, les había secado de energía, por eso es que no pensaban. Pero también Etiopía tenía una doble connotación. Etiopía también era un lugar así como mágico, atractivo, exótico, era el lugar donde estaba casi el paraíso terrenal. Y Heródoto mismo dice que la gente de Etiopía es la gente más bella y más hermosa, porque la mente de la otra persona quiere lo exótico, pero para esclavizarla. Es como uno se imagina al oriente, ¿no? Se imaginas allá con Alibaba, los 12.000 ladrones, y las noches los bailes esos del baile del velo, de la danza de no sé qué. Pero eso es solamente en la mente cómo tú has situado a la otra persona. Siempre jalando un camello y sacándose un moco, ¿no? O sea, en cambio tiene que venir el Lawrence de Arabia para venir a rescatar a la persona. Así en la mente de las personas nos presentan clara. ¿Quién se sacó un poco? O sea, siempre agarrándose ¿Cómo dejas sacar un moco? Sí, pero no con el cabello. Pues porque no lo quieres. A ti te van a presentar con el chango o con la banana. La guanábana, ¿no? O como te presentan al mexicano, con la cerveza, con la tequila, panzón y con el sombrero y arriba del nopal o abajo del nopal. O sea, así es como forman al otro, al que es diferente. Así lo van formando y así piensan que la gente es. Solamente somos producto de un grupo que ha creado al otro. Heródoto también
aplicando estas técnicas de orientalismo, de historias de teorías postcoloniales, Heródoto también en su mente, el etíope es cobarde, los hombres son cobardes, pero sus mujeres son atractivas. Entonces, bueno, había muchas imágenes. Y entonces el eunuco también, el encuentro entre Felipe y el eunuco no suceden ni en el norte ni en el sur. Suceden en el medio del desierto y suceden a la mitad de camino. Y bueno, la persona que quiere siempre situar a un grupo de un lado o del otro, pues se van a llevar la sorpresa porque parece que este encuentro sucede a la mitad. Y bueno, yo desarrollo toda una hermenéutica que llama la hermenéutica de Nepantla. Nepantla es una palabra náhuatl que significa en medio de. Y ser Nepantla, estar en Nepantla o ser nepantlero significa que puede ser una cosa y puede ser la otra y está bien. No tienes que estar fijo, no tienes que estar situado solamente en un lugar. No soy de aquí ni soy de allá o puedo ser de los dos lados. Estar en esta ambigüedad. Como somos todos nosotros. Como estamos todos nosotros en Nepantla. Estás aquí, pero tu corazón está en tu país y sigues mandando tu dinerito para la gente de allá, construyendo tu casita. Pero no estás allá, estás en este in-between, estar en estas ambigüedades. Bueno, en estas ambigüedades también está el eunuco, que por cuestión de género no es ni hombre ni es mujer. Y el desierto tendrá que ver a lo mejor. Y también es el Dios del desierto, el Dios que encuentra a la persona que se mueve en esas ambigüedades en medio del desierto. Y la idea del desierto va a estar en contraposición a la idea de Jerusalén. ¿A quién encontramos en Jerusalén? ¿A quién o a qué? ¿A qué institución encontramos en El Jerusalén? templo. El templo. ¿En dónde va a operar el Espíritu según Lucas? En el templo. No salgan del templo, quédense en Jerusalén. Ahora resulta que el Espíritu se les escapó del templo. Esa historia es bastante única, porque toda la teología de Lucas es estar enfatizando el templo, no vayan, no se salgan de Jerusalén, esperen que venga el poder del alto. Y bueno, y continuamente toda la comunidad se reunía en el templo, oraba en el templo, Pedro curaba en el templo, la sombra del Señor San Pedro pasó por el tullido y curó en el templo, y ahora resulta que el Espíritu, ¡pum!, se le salió. Padre, y según aquel texto dice que el eunuco venía de una peregrinación de Jerusalén. Entonces, Él también había venía... El eunuco estaba en el lugar equivocado, o fue al lugar equivocado, en el tiempo equivocado y con el Dios equivocado. Justamente fue al templo, a una peregrinación, y sea lo que sea, el templo no es para la gente como el eunuco. ¿Por qué no es el templo como para la gente, como para el eunuco? Porque la misma ley lo ha descartado. Entonces el templo le falló al eunuco, así como le ha fallado a muchísima gente. El templo le falló al eunuco y salió. Fue, pero no encontró lo que buscaba. Pero ¿dónde dice que no encontró, padre? Porque O el él contexto. Si se fue. El contexto. Estos son los lentes hermenéuticos que tú tienes que Ellos estar pueden llevar al templo trayendo. porque es impuro. Sí, ¿Por qué era impuro? Y además, ¿por qué el Espíritu? Tú tienes que preguntarte, ¿por qué el Espíritu no se le reveló en el templo? le place, pero yo digo, No. si él se fue de peregrinación, se fue por algo, no creo que sea tonto de irse desde África hasta Jerusalén. Porque a lo mejor se está moviendo todavía con las categorías de que al Dios hay que ir a buscarlo al templo. Porque llevaba un rollo de Isaías. O porque creía que iba a encontrar a Dios en el Porque templo. pensaba, ahora no dice, hay muchas cosas que no nos dice el texto. Acuérdate que es como el iceberg que está flotando. Esto es lo que tú tienes enfrente de ti. Pero detrás de eso tienes el contexto. Y este contexto te permite hacerle preguntas, te permite recrear. Entonces, cuando se va desarrollando la escena, uno puede decir por qué fue a Jerusalén, porque posiblemente el eunuco todavía cree que la salvación viene de Jerusalén y está tratando de ser incluido. Y cuando fue a Jerusalén, posiblemente se dieron cuenta de que era un eunuco y le dijeron: tú aquí no, porque hay toda una ley que te dice que los eunucos no pueden entrar
Porque la ley de Moisés dice que gente como tú no puede venir a acercarse al templo. Y bueno, el eunuco salió del templo, va de camino, y es en el camino de los temas predilectos de Lucas, el camino, donde el Espíritu de Dios mueve a Felipe. Otra cosa, padre, o sea, peregrinación, el concepto de peregrinación en ese tiempo no es el mismo concepto que nosotros tenemos, o sigue siendo el mismo, porque venía de una peregrinación. Entonces, Las motivaciones, ¿cuáles serían de la peregrinación? ¿A ir a dar el dinero al templo? ajá, ¿Pagar el templo? ¿O también tiene un sentido teológico de querer encontrar al Dios de Yahvé en el templo? Porque si Lucas ha estado enfatizando la teología del templo, la teología de Dios que está en el templo, el poder del Espíritu que está en el templo, pues es lógico que la gente quiera llegar a estar o alcanzar esa salvación que va a emanar del templo, hermano. Y no todas las peregrinaciones tenían sentido religioso. La gente caminaba en grupos para protegerse de asaltantes, de fieras, de todo. Las condiciones de peregrinaciones no siempre eran por motivos religiosos. Padre, lo interesante, O sea, si va a Jerusalén, si va para una Pascua, posiblemente tenga el sentido religioso. Pero muchas personas también aprovechan, porque una persona no va a andar caminando como loca sola. En el siglo I no, eso es una persona desviada. es lo que, o sea, el contexto de ese tiempo, con lo que nosotros tenemos como peregrinación, tal vez no sea... Aquí parece ser que el contexto sí tiene que ver con algo religioso. Ok. Da la impresión de que fue algo religioso. A ver, ¿quién más por acá? Pero ¿quién dijo que era peregrinación? hay una cosa muy interesante, ya leyendo esto, va leyendo un texto. Bueno, no se adelanten. Va leyendo. ¿Quién dijo que venía No, de pero peregrinación? o sea, sí, eso que- El contexto. Ve otra vez. Va, dice, bajó por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Felipe partió. Por el camino vio a un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todo su tesoro y que había venido a adorar en Jerusalén. Quise rendir culto a Dios. En la latinoamericana. Entonces, adorar a Jerusalén. Entonces, es una peregrinación de tipo religioso. El eunuco quiere sentirse incluido porque Lucas ha estado enfatizando toda la teología del templo. Pero, lamentablemente, el templo que todavía se mueve con la ley del Deuteronomio, con la ley del Levítico, de toda aquella persona que esté con el pene mutilado, el testículo aplastado, no puede venir a ofrecer la ofrenda, aunque sea alto funcionario. Entonces el templo, si vino a rendirle culto, estaba en el lugar equivocado, con esa teología. ¿Por qué? Porque el templo no es para gente como el eunuco. Ahora, que si no fuera eunuco, el templo le va a decir, tú siéntate aquí, como no, si eres ministro de la reina. Entonces, muchas personas creen que este eunuco no era una persona marginal, porque es un alto funcionario, no es cualquier persona. En primer lugar, no es cualquier persona. Estamos hablando de una persona que tiene su poder. ¿Cómo sabemos, aparte de que no es cualquier persona? Sabe leer, sabe leer. Administra los bienes, sabe leer y además tiene un rollo. Y va en un Ya te carruaje. Y va en un carruaje. Bueno, entonces ya tiene un rollo que no crean que tener cualquier. No, eso es lo que No me llama la es- atención. No es cualquier persona. Entonces una persona que sabe leer, entonces es una persona que tiene cierto prestigio, pero sigue siendo eunuco. Y le llamó la atención a Felipe. Y sí, pero sigue siendo eunuco. Hay una historia que se llama justamente el eunuco, de Apuleyo, creo que ese es el autor. No recuerdo quién es el autor. Creo que es del siglo I, donde hay un eunuco muy alto funcionario que está corriendo para ser gobernador. Y la gente lo está apoyando. Entonces, pero un día el eunuco que está corriendo para ser el gobernador va y toma agua de la fuente donde él no estaba permitido entrar. Y ese hecho de que tomó agua de esa fuente, porque parece ser que los eunucos tenían una fuente especial donde ellos tomaban agua, se le vino todo abajo y toda la gente le dio la espalda por ser un eunuco.
Y a pesar de que había dado dinero, había dado esto, había dado cosas, y creo que dice, bueno, después de que yo les di mi propia fuente, ni en ella puedo tomar. O sea, porque el estigma de ser eunuco no se lo quitó ni el dinero, ni no se, a este señor, aunque sea el ministro, aunque tenga el rollo, tenga el carruaje, sepa leer, sigue siendo negro y sigue siendo eunuco. Hay un personaje en la serie de Game of Thrones que es consejero del rey y es eunuco también. Pero padre, también es una cosa que también se vive en nosotros, en el aspecto de que hay gente que viene para acá, ha hecho dinero, pero aun cuando vuelve a su país, no es tomado muy en cuenta por la gente de allá que se quedó y que tenía dinero por su apellido, por su... ¿sí? Porque no tiene buena reputación. Porque fue un pobre o una persona campesina que logró salir, no es bien recibido. Lo que dicen la plata no te blanquea, ¿no? Anda. Aquí más bien sería, ok, la plata no te blanquea, ni tampoco ni el hecho de que no seas eunuco, vas a seguir siendo eunuco. Entonces el templo, si fue al templo para adorar a Yahvé, está en un lugar equivocado. El deseo de buscar lo sagrado, y cómo la misma institución o el mismo sistema puede desechar, son desechables. O sea, estas dinámicas de gente que se autoexcluye o porque ya está interiorizado, ya se ha interiorizado que lo sagrado no es para ti o el Dios no es para ti. Esta persona también, el eunuco, parece ser que está en una búsqueda de lo sagrado, está en una búsqueda discipular. Y si él escuchó cómo llegó el mensaje hasta allá, escucharía la misión. Y bueno, fíjense cómo entonces es el Espíritu de Dios que se salió del templo y cómo mueve otra vez a Felipe. Y luego dice, en aquel momento regresaba sentado en el carro leyendo al profeta Isaías, justamente al profeta Isaías. El eunuco no es estúpido, fue al templo, sabe que el templo no es para él y ahora va a leer al profeta Isaías. Dice, dice, acércate y ponte junto a ese carro. El hecho de que el Espíritu mueva a Felipe y diga, acércate, camina con él, prácticamente le está diciendo a Felipe, transgrede tus prejuicios. No es fácil caminar como una gente con el eunuco. No es fácil caminar con gente que no hace bien su género o que no sabe si es hombre o si es mujer, ¿no? Y esa es la misión del Espíritu, de caminar con él, acercarte. Dice, Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió, ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase. Bueno, prácticamente ahí entra en una relación. El hecho de sentarse, de compartir el espacio. Ahora van a compartir también la palabra. Vean cómo la palabra también tiene esta finalidad de unir, ¿no? El pasaje de la escritura que iba leyendo el canto de los siervos que van a trabajar el día de mañana. El canto precioso, fue llevado como una oveja al matadero, como cordero un mudo delante del que lo esquilaba. Así él no abrió la boca, en su humillación le fue negada la justicia. ¿Por qué estará el eunuco leyendo ese canto? Buscando su consuelo, está buscando consuelo, ¿no? Está buscando consuelo. ¿No creen que ustedes que es mucha casualidad de que el eunuco vaya leyendo ¿por qué no va leyendo el libro de Levíticos? Ninguno que tenga el testículo aplastado, porque no es estúpido, está haciendo una hermenéutica del otro lado. Está leyendo un texto que le va a dar vida. ¿Por qué Isaías? Porque Isaías es el profeta de los eunucos. Isaías es el profeta que le da esperanzas. Entonces el eunuco está haciendo una relectura de un texto que le va a dar esperanza. Sería estúpido que comenzara a machacarse él mismo a decir, ay, no voy a entrar en el reino de los cielos porque tengo el testículo pasado y el pene mutilado. Está leyendo conscientemente y selectivamente un texto con la finalidad de sentirse también, y cuando descubre prácticamente que Jesús
o que el siervo sufriente se contextualiza o se le da vida en la persona de Jesús y ve que Jesús también fue arrancado de la tierra o de las personas de una manera violenta, porque también el eunuco sufrió violencia, entonces es cuando puede decir, el mensaje de Jesús es también para gente como yo. El mensaje de Jesús. Entonces, este texto está tomado del capítulo 53. Si ustedes van a Isaías 53, mamita, el texto que está leyendo el eunuco, pero en el capítulo 56, inmediatamente, si el eunuco sabe, si el eunuco lleva su rollo de Isaías, todavía la pregunta, ¿estará llevando el primer, el segundo, el tercer Isaías? Bueno, está llevando el rollo de Isaías. Y ese texto lo encontramos en el 53, lo que va leyendo. Fíjense en el 56 lo que dice. El texto que va leyendo el eunuco es el texto del profeta Isaías, que está tomado del capítulo 53, 7 al 8. Y el texto, y ese texto del 53, tú brincas un par de capítulos y te vas a encontrar con el texto de los eunucos. En el 56, 3 dice, que el extranjero que se adhiere a Yahvé no diga, seguro que Yahvé me separará de su pueblo. Que no diga el eunuco, soy un árbol seco. Pues esto dice Yahvé, respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y mantienen mi alianza, yo he de darles en mi templo y en mi ciudad monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombres eternos les daré que no serán borrados. No es posible que el eunuco vaya leyendo el siervo sufriente y no conozca el texto de los eunucos. Entonces está haciendo una relectura de un texto que habla a favor de los eunucos, donde los eunucos, en la mente del profeta Isaías, también van a ser incluidos dentro de la casa. Y si el templo, con su sistema de pureza, le falló al eunuco, el Cristo crucificado, humillado, no le puede fallar al eunuco. Porque también Jesús fue expuesto o fue humillado de una manera violenta, como si fuese un eunuco. Entonces aquí lo que podemos estar viendo es cómo el eunuco va releyendo sus escrituras y cómo esta relectura que el eunuco hace es con la finalidad de darle vida. Podemos decir entonces que el eunuco fue al templo y las lecturas puritanas o las lecturas de la ley, en vez de dar esperanza, casi que lo mandaron a terapia, ¿no? Porque siempre el templo siempre quiere mandar a terapia, siempre quiere corregir, siempre quiere hacer esto, pero no dan vida. En cambio, la relectura que hace el eunuco es una lectura consciente, movida por el Espíritu de Dios, y también es una lectura que va a incluir. Entonces, podemos ver entonces cómo el eunuco es bastante selectivo y cómo el Espíritu de Dios parece que tiene planes también para gente que es como el eunuco. Justamente va leyendo al profeta Isaías, ¿no? El eunuco preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces tomó la palabra y partiendo de ese texto de las Escrituras se puso a anunciarle la buena noticia de Jesús. Entonces cuando le llega la palabra liberadora, la explicación liberadora al eunuco, entonces es que se siente incluido. Prácticamente ya el bautismo del eunuco se ha dado por medio de estas relecturas que él mismo va buscando, ¿no? Siguiendo el camino llegaron a un sitio, siguieron el camino no solamente dentro de la narración, sino van caminando en su camino discipular. Donde también había agua, el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y además ya recibí la práctica prebautismal. Ya me dices todo el texto de Isaías, todo me hablas de Jesús, bueno, ahora
Si el templo no me incluyó, aquí está el Espíritu. Si tú realmente me has dado la buena noticia, ahora me tienes que incluir completo, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dicho esto, mandó detener el carro, bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Felipe lo bautizó. Fíjense que Felipe no le contestó nada. Parece ser que el eunuco es el que se mete al bautismo dentro. Y al subir del agua, el Espíritu del Señor lo arrebató, de modo que ya no volvió a verle el eunuco, que siguió gozoso su camino. Vean cómo el Espíritu de Dios bendice a uno, bendice al otro, ambos se encuentran con la acción liberadora de Dios y ya ambos experimentan la gracia de Dios. Felipe, que representaba a la iglesia madre o al templo, prácticamente va a incluir a este hermano. Felipe, que se encontró de pronto en Azoto, recorrió evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hay una fuerte tradición que dice que el eunuco fue el primero que les llevó el mensaje a los etiopenses. Esta es una tradición muy antigua basada en este texto. ¿Histórico, padre? Es muy difícil. Es muy difícil. Lo que sí sabemos es que el cristianismo llegó a Etiopía muy pronto. Muy pronto llegó a Etiopía, a Libia, de esta parte de Libia, porque eran las rutas comerciales y por ahí pasaban todo el flujo de migrantes. Y cuando pasaba el flujo de personas, llevaban también su fe. Pero este es un texto muy precioso para decir, bueno, ¿por qué hay esa necesidad de trazar orígenes apostólicos? De trazar, nosotros no fuimos evangelizados por cualquier persona. Por eso también está el origen también de acá de los de Alejandría, de trazar el origen con Marcos. De decir, nosotros fuimos evangelizados por Marcos. Todas las áreas geográficas van a querer trazar o tener un origen apostólico. De decir, no cualquier persona nos vino a evangelizar. Un poquito de orgullo. Entonces, aquí tenemos unas relecturas que se pueden hacer de los eunucos. Hermanos y hermanas, hay otros eunucos que siguen siendo a veces sacados, expulsados de templos, de sinagogas. Todos los días. Día con día. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones. Una, podemos leerles textos de terror, textos de espanto, o podemos hacer unas relecturas diferentes para ver cómo el Espíritu está trabajando en la historia, por ejemplo, que contaba el padre Marcos. Imagínense el dolor de esta mujer, de haber perdido quizás a su compañera sola, de no poderla ver, ni siquiera tenido el consuelo de la comunidad. Ahora a lo mejor porque ya la gente se va abriendo más. Pero ¿cuánta gente no vive en este dolor de que quiere reconciliar, de que busca a Dios y se le niega la experiencia de encontrarse con Dios? Pensaría que todo es perfecto o ordenado, que viene solamente hombre y mujer y que el cuerpo prácticamente es desarmable. El cuerpo se puede moldear, se puede cambiar. Entonces, en el mundo bíblico, el primer grupo de personas que nacen desde el seno, ellos literalmente dicen desde el primer rayo, los seres Adam, desde el primer rayo del sol, los que nacen así desde el primer rayo del sol. Uno cree que eran personas que posiblemente vendrían con la genitalia no bien definida, ¿a qué eso se estaría refiriendo? O otros creen que posiblemente son personas que no están hechas para casarse. Simplemente no están hechas para casarse. Nada más que cuando hay una sociedad y hay toda una presión de parte de la sociedad, de la iglesia, de la religión, de casar a todo mundo, pues la gente entra en esto y dice, bueno, la gente se casa. Pero habemos otros que no nacimos para casar. Pero también hace como... Hace 100 años una hija era para ser monja y un hijo era para ser cura. Y te programaban. Yo me acuerdo que mi papá de los 4 años me programó. Era la programada.
Y no le hice caso. Sí, eso sí. No tenía la Te programación. desprogramaste, pero desprogramarte te dejó en la miseria, mija. Te quitaron las herencias. O sea, pero ven, si todo mundo, si hay un mandamiento fuerte en el siglo I de crezcan y multiplíquense y la familia, y de pronto Jesús que venga, entonces como que admite posibilidades de decir no todo mundo está hecho para el matrimonio. Y entonces, ¿por qué la obsesión de querer casar a todo mundo? ¿A cuánta gente, no? Hay gente de los matrimonios que uno a veces escucha que dice, ¿usted no estaba hecho para casarse? ¿Usted no estaba hecho para estar aquí? Se casó por esto y por lo otro, por la presión tanto. Entonces no sabemos exactamente a qué tipo, sabemos de qué Jesús cree que viene desde el punto de vista desde que nace. Se estará refiriendo a que no se desarrolló bien la genitalia, o que nació con los dos, o que no es bastante específico, o estará viendo de que hay algo innato en la persona, que ellos creen de que hay personas que no nacieron para el matrimonio y viven en esta ambigüedad. Muchas de las tribus, cuando nacen personas que ellos ven que se están atrapados en estos dos mundos, esas personas son una bendición. Por ejemplo, aquí en las tribus de aquí nativas, cuando venían los franceses le llamamos los verdach, personas que no estaban hechas para el matrimonio, y esas eran las personas que jugaban en esta ambigüedad y eran las personas que recibían bendiciones, ¿no? En Oaxaca también, si ustedes van un día por allá por el istmo de Tehuantepec, con los mujes. Cuando una persona nace que no es ni hombre ni mujer, sino que entra en esa ambigüedad, también es una bendición para esas culturas indígenas. Parece ser que en algunas culturas también de origen semítico, personas que no estaban hechas ni para un lado ni para el otro, no eran rechazadas, eran aceptadas como una bendición, porque tenían otra concepción también de la sexualidad y de la vida, ¿no? Entonces parece ser que no sabemos exactamente, honestamente, a qué se esté refiriendo ese dicho, pero cabe la manera de exponer o de especular de que Jesús cree de que hay personas que no todas tienen que terminar en el matrimonio. Hay personas que nacen con condicionamientos, si ustedes le quieran ponerlo. Bueno, entonces el primer grupo es un grupo bastante difícil de entender. Del segundo tenemos muchísima evidencia. Ahora, del primer grupo, de los que nacen así, tenemos evidencia en los textos antiguos, por ejemplo, de Babilonia. Pero no hay mucha evidencia. Creen lo mismo que Jesús está diciendo. Parece que es una creencia común y que Jesús solamente la está repitiendo. Y del segundo grupo hay muchísima evidencia de los que se hicieron por manos de hombres. ¿Cuáles eran estos? Los prisioneros de guerra. La principal botín que el hombre podía conquistar era el recurso humano. Bueno, está bien, conquistaron las tierras, conquistaron las joyas, conquistaron las casas, pero la persona que conquistaba y esclavizaba a otra persona, eso era un privilegio, porque si la persona que tú habías conquistado era una persona educada, era una persona que tenía algún oficio, pues prácticamente ahí ibas a tener una minita, porque todo el producto de la persona conquistada, esclavizada, una de las maneras en que tenían o hacían para reducirlos a un estatus inferior era castrándolos, haciéndolos eunucos y penetrándolos sexualmente. Nada tiene que ver con las relaciones que nosotros ahora conocemos de relación sexual. Esto es violencia, es una manera de decir tú estás hecho para ser penetrado. Entonces, porque había una dinámica de poder, ¿no? Entonces, en las guerras continuamente se usaba entonces la penetración anal como una manera de sometimiento, y una persona que vivía o que había sido penetrada, que fue incapaz de defender su masculinidad porque permitió que su cuerpo fuera penetrado, vivía con la deshonra, vivía con el estigma.
y vivir deshonrado, estigmatizado, prácticamente era una manera de la no existencia. Y muchos dicen, dice un retórico, Georgias, dice que a la persona honorable, cuando ha sido deshonrado, lo único que le queda es la muerte. Como último intento es morir dignamente, porque de lo contrario va a vivir muerto en vida con la deshonra. Vas a llevar todo el tiempo la deshonra de no haber sabido defender tu masculinidad. Entonces este grupo, este segundo grupo es muy, lo tenemos también ¿se acuerdan cuando hablábamos de la homosexualidad el otro año? Cómo les presenté las imágenes del falo y cómo les presenté que era muy común en el siglo, en estas culturas, utilizar el pene como un arma para someter a la otra persona. Entonces, este segundo grupo es un grupo bastante claro, sabemos exactamente a quién se está dirigiendo. El que no sabemos mucho es del primero y del último. Y luego Jesús tiene la genialidad de decir de que hay eunucos que se hacen por el reino de los cielos. ¿Quién va a querer hacerse eunuco sabiendo que los eunucos no tienen buena reputación? Bueno, ya cuando cambia su servicio al Señor, ¿no? Ya no le importa el mundo, es Dios a quien... Ahora nosotros lo vemos ahora, después de 2000 y tantos años de teología, y que hemos ensalzado o alabado. Pero para meternos dentro de decir, ¿qué es lo que le están tratando de decir a Jesús? Muy probablemente a Jesús lo estén acusando de no casarse. Muy probablemente a Jesús, bueno, y desde ahorita les digo, Jesús no se casa no porque tenga problemas con su sexualidad o porque condene la sexualidad. Jesús no se casa porque parece ser que tiene otra propuesta de vida, una propuesta que no quiere darles hijos al imperio. Yo estoy realmente convencido de que esos fueron los movimientos ascéticos. Ni Pablo se casó, no sabemos de María Magdalena, todos los grandes líderes de las comunidades no se casaron no porque tuvieran problemas con la sexualidad o con su orientación sexual, no se casaron porque no querían traer gente para que se los esclavizara. Y entonces crearon resistencia desde otro punto de vista. Y así a veces sucede cuando bueno, debería de suceder también con los mexicanos, pero entre más pobres, más hijos, ¿no? Porque todo hay un discurso de que hay que tener todos los hijos que Dios te dé, no importa, tú ten y ten y ten y ten y ten y ten, aunque el cura no tenga ninguno oficialmente. Bueno, pero hay toda una teología de traer, pero bueno, ahorita vamos a ver. Entonces es muy probable que a este tercer grupo, es muy probable que a Jesús sus adversarios, los fariseos, lo estén acusando, así como lo acusaron de ser un glotón, un borracho, le estén acusando de decir, tú eres como un eunuco, eres como un árbol seco, como decía, vamos a ver el texto de Isaías, tú no traes vida. Y ese en el siglo I es una ofensa que se tiene que lavar en un debate público. Y a esa posible acusación que se le hace a Jesús responde de una manera aceptando efectivamente que es eunuco, pero no porque sea muerto en vida o sea como un árbol seco, sino que es una nueva manera de relacionarse con el Dios de la vida. Entonces estaría cambiando totalmente el simbolismo, ¿no? Yo ahí les estaba explicando en el artículo de que Jesús probablemente entró en contacto con estos sacerdotes de la diosa Gali, los Galis, de la diosa Cibeles, que ese era un culto muy extendido en toda la parte de Asia. A Cibeles la van a ver siempre gordita, con sus dos leones, o acostada. La figura en la antigüedad, la figura entre la persona, mujer, el sentido de belleza, entre más gorda, más atractiva. Parece ser que este es el mismo concepto que tiene la cultura maya allá en Guatemala. Las personas que son gorditas son muy atractivas. El concepto de belleza cambia. Ese era muy típico también de la cultura antigua. Y se entiende porque si es una cultura que necesita mano de obra, pues si tiene todo flaco y todo de clen, no vas a poder sobrevivir. En cambio, si estás lleno de vida, pues le vas a
vas a producir más. Más que bonita, era más robusta, ¿no? Robusta, persona robusta. Había un padre que trabajó mucho tiempo en Guatemala, ese hombre era muy feliz, se murió hace poco se murió, los padre Tom. ¿Cuántos años tendrá que se murió? ¿2 años? ¿3 años? Más, 4. Como 4 años el padre Tom. Y él siempre decía, como estuvo mucho tiempo en Guatemala, siempre le tiraba a las mujeres la expresión muy machista. O sea, ¡ay, qué buenas manos tienes para estar torteando! O sea, él solamente pensaba que las manos de la mujer servían para estar torteando, ¿no? O sea, mira, ven. Y siempre comenzaba su misa y como decimos en Guatemala, en el nombre del Padre, dije, Padre, eso se dice en todo el mundo. Pero lo que decía, como decimos en Guatemala, en el nombre del Padre, ¿tú no conoces al Padre Tom Morán? Tomás Morán. Un hombre muy feliz, el hombre, muy feliz. Era muy simpático. Bueno, entonces, en estas culturas antiguas, la diosa Cibeles tenía sus sacerdotes, sus devotos, y muchos de sus devotos eran eunucos, eran sacerdotes que cuando hacían las celebraciones iban predicando, eran itinerantes, eran como los movimientos estos de los Hare Krishna, estos van cantando, llevaban la imagen de la diosa Cibeles, cantaban, llevaban también el lugar para echarle la ofrenda y pasaban por el pueblo, causaban tremenda bulla. Y cuando venían las festividades, especialmente de las celebraciones de la primavera, después de haber cantado, ingerido alcohol, entraban en los trances y muchos de los sacerdotes se castraban ellos mismos en esas festividades. Se castraban por amor a la diosa Cibeles, y ellos creían que por esta causa muchas personas quieren ver un paralelo posiblemente bueno, si Jesús conoció estas prácticas, dicen lo problemático es de que estas prácticas de los sacerdotes galis se dieron en la parte de Turquía, de Asia, de lo que hoy es Turquía, toda la parte del sur de Turquía, que dista bastante tiempo de Jerusalén, de la región de Israel. Y entonces dicen, es casi improbable de que Jesús hubiese conocido a estos movimientos que eran más de esta área geográfica, porque Jesús, como persona pobre, no pudo viajar mucho, y este es verdaderamente un problema, porque si Jesús conoció a este grupo de personas, ¿de dónde sabría o escuchado estas historias? Hasta que hace muy poco se encontró una peineta, y se cree que esa peineta era de las vestimentas típicas de los sacerdotes de la diosa Gali. Se descubrió esta peineta en el territorio de Palestina. Entonces es muy probable que Jesús entraría en contacto o escuchó estas historias de este grupo de eunucos que se castraban a sí mismos por la causa de la diosa Gali, y probablemente tomó esa idea prestada para defender, de decir, bueno, yo no me caso por una cuestión de más importante del reino de los cielos. Para el año 95, cuando se escriben las cartas pastorales, la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo y la carta de Tito, el autor condena a todas las personas que no se casan. El autor, que se hace pasar por Pablo, condena, dice que hay grupos de personas que andan promoviendo el matrimonio, que andan prohibiendo que la persona se case, y por eso va a tener dentro de las expectativas de que quiera ser obispo, diácono, sacerdote, que sea casado. ¿Por qué? Porque está tratando de corregir la práctica de los que no se casan. ¿Y de dónde vendrán aquellos que no se casan? Posiblemente viene de la tradición de Jesús, viene de la tradición del Pablo histórico, de personas que no se casaron por una misión. ¿Y por qué ahora quiere cambiar esa práctica de querer casar a todo mundo? Porque el emperador, cuando este señor entró en convivencia a la casa cristiana con el emperador, comenzó a ver que el imperio necesitaba mano de obra.
desde el año 50 después de Cristo, la comunidad, la población demográfica quedó bastante diezmada. Muchas leyes comenzaron a estipularse porque que invitaban a la procreación, porque el imperio necesitaba mano de obra. Y muchas de esas leyes beneficiaban especialmente a la familia que tenía más de 3 hijos. La familia que tenía más de 3 hijos se les perdonaba el impuesto, se les daban mejores prestaciones de trabajo, se les daban casas, tenían más acceso a la movilidad de cambiarse de un lado para otro. En cambio, la persona que no tenía hijos pagaba más altos impuestos y siempre era una constante amenaza de parte de estas leyes, de la ley Julianda, de estar tratando de exhortar a todos los súbditos de que se casen. Las mujeres que perdían a sus maridos, que se quedaban viudas, solamente se les permitía llorar al marido por 6 meses. Después de 6 meses la mujer tenía que encontrar un marido. Y si no encontraba un marido, el Estado, el imperio, las ponía en el prostíbulo para que tuvieran hijos, recogía a todos los hijos, porque necesitaba mano de obra. Necesita mano de obra y los hijos son recursos humanos. Toda esta teología que ustedes tienen bien bonita de que todos los niños vienen con su tortita debajo de la manita y de que son una bendición de Dios, ellos en el mundo antiguo creían en este periodo de tiempo que los niños eran recursos humanos para que el sistema siguiera vivo. Entonces, ante esa disyuntiva donde se está explotando solamente el recurso humano, es lógico que hubo movimientos que se opusieron y que dijeron: no vamos a traer, no te vamos a dar a ti ninguno de nuestros hijos porque no los vamos a explotar. Tenemos testimonios de personas en la cultura griega donde hay un matrimonio que se van a casar y deciden no casarse. Dice: a pesar de que te amo mucho, a pesar de que te quiero mucho, no vamos a traerle un hijo al imperio porque nos lo va a explotar, nos lo va a oprimir. Es muy probable que Jesús, al igual que a las grandes personas que andan prohibiendo el matrimonio, vengan con una propuesta más radical donde el celibato, el no tener mujer, el no traer hijos, en ese sentido, en ese contexto tenía sentido, porque era una manera de rechazar prácticamente la deshumanización que estaban sufriendo la familia cuando se le esclavizaba al hijo y a la hija. Entonces, para ese contexto, el celibato sí sería visto como un estilo de vida contrario, contra imperio, sería un valor diferente al que la inmensa mayoría estaba aceptando. El celibato entonces retaría el status quo, y entonces también podemos entender a Jesús el por qué no se casó. Probablemente Jesús no se casó porque no quiera darle un hijo al emperador. Si Jesús se hubiese casado, todos los evangelios lo hubieran celebrado y lo hubieran dicho, porque eso era lo que se esperaba de toda persona. Pero hubiera tenido que sentarse en un lugar para atender su familia, para mí no podía hacer eso. Porque tú estás entendiendo que la familia es como ahora. En cambio, porque la familia de Jesús parece que es móvil. O sea, acuérdense, no tenemos que dejar a un lado todos nuestros conceptos de familia, de sexualidad, de celibato, como los entendemos nosotros ahora. Tenemos que dejarlos ahorita un momento guardados y ir primeramente al siglo primero, al contexto, para ver cómo ellos entenderían esto. Hay una gran movilidad. Pero igual tenían que proveer, ¿no? Eran proveedores, los hombres eran proveedores. En una familia patriarcal, sí. Pero ¿cómo sería la propuesta de Jesús? Donde también las mujeres proveen, parece. Lo asistían con sus bienes. De hecho, son las que más proveen, ¿no? Las mujeres. Bueno, parece que hay textos donde hay una cierta movilidad del movimiento de Jesús.